Mi hija de 8 años se desmayó de repente y fue llevada de urgencia al hospital. Cuando llegué, la enfermera dijo: «Tu familia acaba de salir de su habitación». En ese momento, mis padres y mi hermana salieron riéndose. Me quedé paralizada. Y cuando finalmente entré en la habitación, vi algo que nunca podré olvidar. Mi pequeña Laura estaba acostada en la cama, pálida como un fantasma, conectada a varios monitores que emitían pitidos constantes. A su lado, sobre la mesita, había un vaso de agua a medio beber y un sobre abierto. Me acerqué temblando y tomé el sobre. Dentro había un documento legal. Mis padres y mi hermana habían iniciado los trámites para obtener la custodia de Laura, alegando que yo era una madre negligente. «Mamá, ¿ya se fueron los abuelos y la tía Claudia?», preguntó Laura con voz débil, abriendo apenas los ojos. Le acaricié el cabello suavemente, intentando controlar mis lágrimas. «Sí, cariño, ya se fueron». Laura frunció el ceño. «No me gustó la comida que me dio la abuela antes de venir. Sabía raro y me dolió mucho la panza después. Una alarma se encendió en mi cabeza. Llamé inmediatamente al médico de guardia, quien ordenó análisis de sangre adicionales. 3 horas después, el diagnóstico confirmó mis peores sospechas. Laura presentaba restos de laxantes potentes en su organismo, en una dosis que podría ser peligrosa para una niña de su edad y complexión. No había sido un simple desmayo. Mi hija había sido deliberadamente intoxicada. La traición familiar se revelaba ante mis ojos de la manera más cruel posible. Las palabras del médico resonaban en mi cabeza mientras observaba a Laura dormir. Esto no fue accidental. Mi mente repasaba una y otra vez la imagen de mis padres y mi hermana Claudia, saliendo riéndose de la habitación. Las mismas personas que durante años habían criticado mi decisión de ser madre soltera, que habían intentado controlar cada aspecto de la crianza de Laura, ahora habían cruzado una línea imperdonable. Mi historia con mi familia nunca había sido sencilla. Desde que decidí tener a Laura por inseminación artificial a los 28 años, la relación se había deteriorado. «Una vergüenza para la familia», decía mi padre. «Arruinarás tu vida y la de esa criatura», repetía mi madre. Claudia, mi hermana mayor, siempre fue la favorita. La perfecta abogada casada con un médico prestigioso pero sin hijos, algo que parecía carcomerla por dentro. A pesar de sus críticas, había conseguido salir adelante. Mi negocio de diseño gráfico prosperaba. Laura era una niña saludable y feliz, y yo había logrado comprar una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Pero mi éxito parecía ser una afrenta para ellos, especialmente para Claudia, quien siempre había competido conmigo por todo. La herencia que nos había dejado mi abuela hace un año había sido el detonante final. Contra todo pronóstico, me había dejado su casa en el centro histórico, valorada en más de 300.000 euros. A Claudia le había dejado una suma considerable de dinero, pero la propiedad, el verdadero tesoro familiar, había quedado en mis manos. «Para que Laura pueda crecer en un hogar con historia», decía el testamento. Desde entonces, las visitas preocupadas de mis padres se habían multiplicado, siempre cuestionando mi capacidad como madre. Mientras reflexionaba sobre todo esto, el médico regresó con un oficial de policía. «Señora Méndez, dadas las circunstancias, estamos obligados a reportar esto como un posible caso de envenenamiento intencionado. Necesitaremos su declaración y autorización para investigar». La venganza de mi familia había ido demasiado lejos, pero no imaginaban que yo también podía luchar. Con la mano temblorosa, firmé la autorización para la investigación. Era hora de que la justicia pusiera las cosas en su lugar. Por Laura, por mí, por todas las humillaciones y desprecios que habíamos soportado. Esta vez, la familia Méndez aprendería que con los hijos no se juega. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. El hospital decidió mantener a Laura en observación mientras la policía iniciaba la investigación. Me negué a separarme de ella, durmiendo en un incómodo sillón junto a su cama. Durante ese tiempo, mi teléfono no dejó de sonar con llamadas de mis padres y Claudia, que fingían preocupación. No contesté ninguna. La detective Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, me entrevistó exhaustivamente. ¿Hay algún motivo por el que su familia quisiera perjudicarla?, me preguntó directamente. Le hablé de la herencia, de las tensiones familiares, de las amenazas veladas sobre mi capacidad como madre. Con cada palabra que pronunciaba, la expresión de la detective se endurecía más. «La intoxicación deliberada de un menor es un delito grave, señora Méndez. Más aún cuando hay indicios de que podría ser parte de un plan para arrebatarle la custodia», explicó mientras tomaba notas. «Necesitaremos revisar las visitas recientes de su hija con sus abuelos, registros de llamadas, mensajes.
todo lo que pueda indicar premeditación. Mientras Laura dormía, revisé mi teléfono. Tenía 5 mensajes de voz de mi hermana Claudia. En el último, su tono había cambiado completamente. Elena, esto es un malentendido terrible. Los médicos están exagerando. Sabes que jamás haríamos algo para lastimar a Laura. Por favor, retira la denuncia antes de que esto manche el nombre de nuestra familia. Familia. Esa palabra que debería significar protección y amor. En mi caso, siempre había representado control y manipulación. Recordé cómo mi padre había intentado impedir que fuera a la universidad para estudiar diseño gráfico, cómo mi madre criticaba constantemente mi apariencia, mis decisiones, mi forma de criar a Laura. La traición que ahora enfrentaba era solo el escalón final de una larga escalera de desprecios. Al tercer día, Laura estaba lo suficientemente recuperada para ser dada de alta. La detective Ramírez nos acompañó hasta mi coche. Hemos obtenido una orden de alejamiento temporal contra sus padres y hermana. No pueden acercarse a menos de 100 metros de usted o de Laura. Además, hemos congelado cualquier trámite legal relacionado con la custodia hasta que se esclarezcan los hechos. Mientras conducía de regreso a casa, observé a Laura por el retrovisor. Estaba inusualmente callada, abrazando el pequeño oso de peluche que le había comprado en la tienda del hospital. «Mamá, ¿por qué la abuela me dio esa comida mala?», preguntó de repente. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que su propia familia había intentado envenenarla para arrebatársela a su madre? Me mordí el labio, buscando las palabras adecuadas. A veces, cariño, las personas hacen cosas malas porque quieren algo que no les pertenece, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño otra vez. Al llegar a casa, encontré un ramo de flores en la puerta con una nota de Claudia. Esperamos que Laura se recupere pronto. Esto ha sido un terrible malentendido. Papá y mamá están devastados. Por favor, llámanos. Tiré las flores a la basura sin pensarlo 2 veces. Esa noche, después de acostar a Laura, recibí una llamada de un número desconocido. Era Martín, el esposo de Claudia. «Elena, tienes que saber lo que está pasando», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Claudia y tus padres han estado planeando esto durante meses. Quieren la casa de tu abuela y creen que la única forma es desacreditarte como madre». Me quedé sin aliento. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías que iban a envenenar a mi hija? «No, por supuesto que no», exclamó horrorizado. «Pensé que solo querían presionarte para que vendieras la casa y repartieras el dinero. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Me enteré de lo de los laxantes cuando Claudia entró en pánico después de que la policía comenzara a investigar. Elena, están desesperados. Tienen deudas enormes. La clínica de Claudia está al borde de la quiebra. Están dispuestos a todo». La venganza que mi familia había planeado contra mí era mucho más calculada de lo que había imaginado. No era solo envidia o despecho. Era avaricia en su forma más pura. Querían la herencia que mi abuela me había dejado, sin importar el costo. «¿Por qué me cuentas esto ahora, Martín?», pregunté, aún desconfiada. «Porque tienen un plan B», respondió con voz temblorosa. «Si la custodia no funciona, pretenden declararte mentalmente inestable. Claudia ha falsificado informes psiquiátricos, Elena. Están dispuestos a todo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición familiar alcanzaba nuevas dimensiones de perversión. Mi propia hermana, abogada respetada, falsificando documentos para destruirme. Mis padres, dispuestos a dañar a su nieta para obtener una propiedad. «Hay algo más», continuó Martín. «Tu madre tiene una llave de tu casa. Planean entrar cuando no estés y encontrar evidencia que respalde sus acusaciones. Ten cuidado, Elena. No conoces de lo que son capaces». Apenas había colgado cuando escuché un ruido en la puerta trasera. Alguien estaba intentando entrar en mi casa. La justicia tendría que esperar. Ahora lo prioritario era proteger a mi hija. Me precipité hacia la habitación de Laura, el corazón martilleando en mi pecho. La tomé en brazos, aún dormida, y la llevé al armario de mi dormitorio. «Quédate aquí, cariño, y no salgas hasta que yo venga a buscarte», le susurré al oído. Laura, confundida y adormilada, asintió sin protestar. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias mientras me acercaba cautelosamente a la cocina. A través de la ventana, distinguí 2 siluetas en el patio trasero. Una de ellas, sin duda, era mi padre. «112, ¿cuál es su emergencia?», respondió una voz al otro lado de la línea. «Hay personas intentando entrar en mi casa. Tengo una orden de alejamiento contra ellos y mi hija está conmigo», expliqué en voz baja, retrocediendo hacia el pasillo. «Enviamos una patrulla inmediatamente».
¿Puede identificar a los intrusos? Son mi padre y mi hermana. Tienen una llave, pero cambié la cerradura hace 2 días, respondí, agradeciendo mentalmente haber seguido mi instinto de protección. El sonido de cristales rompiéndose me heló la sangre. Habían roto la ventana de la cocina. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el dormitorio y bloqueé la puerta con una silla. Escuché sus pasos en la cocina, sus voces susurrando. «Date prisa, Claudia. Necesitamos encontrar algo que podamos usar», escuché decir a mi padre. «En su dormitorio debe tener medicamentos, alcohol, cualquier cosa que demuestre negligencia», respondió mi hermana. La traición familiar era ahora un delito en curso, una invasión violenta a mi hogar y mi vida. Abracé mis rodillas contra el pecho, sentada frente al armario donde se escondía Laura, preparada para defenderla a cualquier precio. Las sirenas de policía sonaron a lo lejos, acercándose rápidamente. Escuché maldiciones, pasos apresurados, la puerta trasera abriéndose y cerrándose. Cuando la policía entró minutos después, mi padre y Claudia ya habían huido. Sin embargo, habían dejado evidencia suficiente. Las cámaras de seguridad que había instalado tras la advertencia de Martín lo habían grabado todo. La detective Ramírez llegó 1 hora después, revisando las imágenes con expresión grave. «Esto cambia las cosas, señora Méndez. Ahora tenemos evidencia sólida de allanamiento, violación de una orden de alejamiento e intento de manipulación de pruebas, suficiente para presentar cargos formales». Esa noche, Laura durmió en mi cama, aferrada a mí como cuando era más pequeña. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. La magnitud de la traición familiar que estaba viviendo me sobrepasaba. ¿Cómo podían mis propios padres, las personas que deberían haberme protegido siempre, conspirar de esta manera contra mí? ¿Cómo podía Claudia, con quien había compartido juegos y secretos en la infancia, intentar destruirme? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Laura, recibí la noticia. Mi padre y Claudia habían sido detenidos. Mi madre, aunque no estaba presente durante el allanamiento, estaba siendo investigada por su participación en la intoxicación de Laura. «¿Qué va a pasar ahora, mamá?», preguntó Laura mientras mordisqueaba una tostada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una preocupación impropia para su edad. «Ahora, mi amor, vamos a asegurarnos de que las personas que intentaron hacernos daño no puedan volver a hacerlo», respondí, intentando transmitirle seguridad. «La justicia se encargará de ellos. ¿Incluso si son los abuelos y la tía Claudia?». Su pregunta me partió el corazón. La inocencia de mi hija se estrellaba contra la cruda realidad de la traición familiar. Especialmente si son ellos, cariño. Porque cuando alguien que debería quererte intenta hacerte daño, es aún más importante que aprendan su lección. En los días siguientes, la investigación avanzó rápidamente. Las pruebas eran contundentes, mensajes de texto entre mis padres y Claudia discutiendo cómo incapacitarme como madre, recetas médicas falsificadas, incluso el frasco de laxantes que habían utilizado para drogar a Laura. Martín, en un acto que requirió más valor del que le había atribuido, testificó contra Claudia, confirmando el plan para apoderarse de la casa de mi abuela y detallando las deudas que habían llevado a mi hermana a tal desesperación. Fue durante la declaración de Martín cuando descubrí algo que me dejó sin aliento. La clínica estética de Claudia no solo estaba en quiebra, había sido demandada por negligencia médica. 3 pacientes habían sufrido complicaciones graves tras procedimientos realizados con materiales de dudosa procedencia. La reputación profesional de mi hermana estaba destruida y necesitaba dinero desesperadamente para los acuerdos extrajudiciales. La herencia que me había dejado mi abuela no era solo un capricho para ellos, era su salvación financiera, y estaban dispuestos a destruir a una niña inocente para conseguirla. En medio de este torbellino legal, recibí una llamada inesperada. Era Teresa, la mejor amiga de mi abuela, a quien no había visto desde el funeral. «Elena, querida, acabo de enterarme de lo sucedido. Es horrible, simplemente horrible», dijo con su voz cálida. «Hay algo que debes saber, algo que tu abuela me pidió que te dijera si alguna vez tu familia intentaba quitarte la casa». Me senté, preparándome para lo que fuera a decirme. «Te escucho, Teresa. Tu abuela sabía que esto podría pasar. Por eso no solo te dejó la casa en su testamento, también dejó una carta sellada con su abogado. Una carta que detalla por qué te eligió a ti y no a tus padres o a Claudia. ¿Una carta? ¿Qué dice?», pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprehensión. «No puedo decírtelo por teléfono. Necesitas verla tú misma. El abogado de tu abuela, el señor Vega, tiene instrucciones de entregártela solo si enfrentabas problemas con tu familia por la herencia. He hablado con él esta mañana y te está esperando». 1 hora después,
Sentada en el despacho del señor Vega, sostuve entre mis manos temblorosas el sobre sellado con la familiar caligrafía de mi abuela. «Ábrelo cuando estés sola», me aconsejó el abogado. Su contenido podría ser perturbador. Esa noche, después de acostar a Laura, abrí la carta. Las palabras de mi abuela, escritas meses antes de su muerte, revelaron una verdad familiar que cambiaría todo para siempre. «Mi querida Elena», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado y tu familia ha intentado arrebatarte lo que legítimamente te pertenece. Ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre el origen de nuestra fortuna familiar y por qué has sido siempre la única digna de heredarla». Lo que leí a continuación me dejó sin aliento, revelando secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Secretos que explicaban el odio irracional de mi padre hacia mí, la envidia enfermiza de Claudia y el desprecio constante de mi madre. La venganza que habían intentado ejecutar contra mí tenía raíces mucho más profundas de lo que jamás había imaginado. La carta de mi abuela reveló una verdad estremecedora. Yo no era hija biológica de quienes creía mis padres. La historia real era muy diferente. Mi abuela había tenido una hija fuera del matrimonio, fruto de un amor prohibido con un hombre casado. Esa hija, que murió al darme a luz, era mi verdadera madre. Mi abuela, por miedo al escándalo y por protegerme, me había entregado a su hijo, mi supuesto padre, y a su nuera, para que me criaran como propia, con la condición de que jamás revelaran la verdad. «Tu padre biológico nunca supo de tu existencia», escribía mi abuela, «pero te dejó una herencia considerable que he administrado en secreto todos estos años. La casa es solo una pequeña parte de lo que te corresponde, Elena. Tú eres la verdadera heredera del apellido Méndez, no como hija de mi hijo, sino como mi nieta directa». Ahora entendía el resentimiento constante, las miradas de odio, los desprecios. No era simplemente que fuera la decepción de la familia, era que mi existencia misma les recordaba una verdad que querían enterrar. La traición familiar adquiría una nueva dimensión. Me habían criado como una obligación, no por amor. Y ahora, al ver que la fortuna que consideraban suya podría escapar de sus manos, habían intentado destruirme a mí y a mi hija. Con las manos temblorosas, seguí leyendo. «La verdadera fortuna familiar está en una cuenta en Suiza. Solo tú puedes acceder a ella con el código que encontrarás al final de esta carta. Es tu herencia legítima, Elena, y la de Laura después de ti. Úsala con sabiduría y nunca permitas que la amargura que consumió a mi hijo te consuma a ti también». El código, una serie de números y letras, estaba escrito con la caligrafía temblorosa de mi abuela en la parte inferior del papel. Junto a él, una dirección, la del banco en Madrid, donde podría iniciar los trámites. Me senté en el suelo, la carta arrugada entre mis dedos, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Toda mi vida había intentado ganarme el amor y la aprobación de personas que estaban programadas para rechazarme. Había luchado contra una corriente cuyo origen desconocía. A la mañana siguiente, dejé a Laura con Teresa, la amiga de mi abuela, y me dirigí al banco. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Con el código y mi identificación, pude acceder al registro de la cuenta. Más de 2 millones de euros, acumulados durante décadas. Mientras salía del banco, me sentí observada. Al girarme, vi a mi madre a pocos metros, siguiéndome. Su rostro, normalmente controlado, mostraba ahora una mezcla de desesperación y rabia. «Ya lo sabes, ¿verdad? Por eso estás aquí», dijo, acercándose a pesar de la orden de alejamiento. «Esa vieja bruja finalmente te lo contó todo». «No te acerques más, Luisa», respondí, usando deliberadamente su nombre en lugar de llamarla mamá. «Hay una orden de alejamiento en vigor. Me importa un comino la orden. Necesitamos hablar. No entiendes lo que está en juego». «Lo entiendo perfectamente. Entiendo que jamás fui su hija, que me criaron por obligación, que intentaron envenenar a Laura para quedarse con una casa, que ni siquiera es la parte importante de la herencia». Su rostro palideció. «¿Qué quieres decir con que no es la parte importante?» «Exactamente lo que he dicho. La casa era solo la punta del iceberg, Luisa. La verdadera fortuna estaba escondida, y ahora es legalmente mía». Vi cómo procesaba esta información, cómo calculaba mentalmente las posibilidades. «Elena, escúchame. Podemos llegar a un acuerdo. Tu padre y Claudia cometieron un error terrible, pero yo siempre te he querido a mi manera. Podemos compartir esa fortuna, ayudar a tu hermana con sus problemas legales, darle a Laura una vida mejor». La desfachatez de su propuesta me dejó sin palabras por un momento. Después de todo lo que habían hecho,
después de haber dañado a mi hija, aún tenía el descaro de pedirme dinero. ¿Compartir? ¿Te refieres a compartir como cuando intentasteis quitarme a mi hija? ¿O compartir como cuando me habéis mentido toda mi vida sobre mis orígenes? Di media vuelta para marcharme, pero ella me agarró del brazo con fuerza sorprendente. No puedes hacernos esto, Elena. No después de todo lo que hemos sacrificado por ti. ¿Sacrificado? ¿Llamas sacrificio a criarnos con desprecio? ¿A hacer que me sintiera inferior toda mi vida? No teníamos elección, gritó, atrayendo miradas de los transeúntes. Tu abuela nos obligó a acogerte. Amenazó con desheredar a Roberto si no lo hacíamos. Tuvimos que fingir que eras nuestra hija cuando en realidad eras el producto de la aventura de su hija con un hombre casado. Un escándalo que habría arruinado el apellido Méndez. Su confesión, dicha con tanta crueldad y en plena calle, fue como una bofetada, pero también fue liberadora. Por fin escuchaba la verdad, por humillante que fuera, directamente de sus labios. Suéltame ahora mismo o llamaré a la policía, dije con una calma que no sentía. No lo entiendes, ¿verdad? Estamos arruinados. La clínica de Claudia está en bancarrota. Tenemos deudas con gente peligrosa. Necesitamos ese dinero, Elena, y lo conseguiremos de una forma u otra. Sus palabras contenían una amenaza velada que me heló la sangre. ¿Es eso una amenaza, Luisa? Tómalo como quieras, pero piénsalo. Podríamos empezar de nuevo, como una verdadera familia. O esto puede ponerse muy, muy feo para todos. Me liberé de su agarre y me alejé rápidamente. Marcando el número de la detective Ramírez mientras caminaba, le relaté el encuentro, la violación de la orden de alejamiento, las amenazas. Vaya directamente a recoger a su hija y regrese a casa, señora Méndez, me aconsejó la detective. Enviaré una patrulla para que vigile su domicilio y tomaremos declaración sobre este nuevo incidente. Las palabras de Luisa resonaban en mi cabeza mientras conducía hacia la casa de Teresa para recoger a Laura. Lo conseguiremos de una forma u otra. No era una simple amenaza, era una declaración de intenciones. Al llegar a casa de Teresa, encontré la puerta entreabierta. Un mal presentimiento me invadió mientras entraba llamando sus nombres. El silencio me respondió. Avancé por el pasillo, notando señales de lucha, un jarrón roto, un cuadro torcido. En la cocina, encontré a Teresa inconsciente en el suelo, un hilo de sangre manando de su cabeza. «Teresa». Me arrodillé junto a ella, comprobando sus signos vitales. Estaba viva, pero necesitaba atención médica. Marqué el número de emergencias mientras buscaba frenéticamente por toda la casa. Laura había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina, una nota escrita con la inconfundible letra de Claudia. Ahora tenemos a Laura. Si quieres volver a verla, trae todo el dinero de la cuenta. Te llamaremos con instrucciones. La venganza familiar había alcanzado su punto más oscuro. Habían secuestrado a mi hija, cruzando una línea que jamás imaginé que atravesarían. Con manos temblorosas, llamé a la detective Ramírez. «Se han llevado a Laura», dije, la voz quebrada por el pánico y la rabia. «Mi propia familia ha secuestrado a mi hija. La justicia ya no era suficiente. Esto era una guerra, y estaba dispuesta a usar todas mis armas para recuperar a Laura, incluso si eso significaba destruir por completo el apellido Méndez en el proceso». Las siguientes horas fueron un infierno. La policía desplegó un operativo para localizar a Laura mientras los paramédicos atendían a Teresa, quien había recibido un fuerte golpe en la cabeza pero afortunadamente estaba fuera de peligro. Su testimonio fue crucial. Claudia y mi padre habían entrado a la fuerza, amenazándola con un cuchillo antes de llevarse a Laura. Le dijeron a la niña que tú habías tenido un accidente y que iban a llevarla contigo al hospital, relató Teresa desde su cama en urgencias. Laura no quería ir. Decía que tenía órdenes tuyas de no irse con ellos bajo ninguna circunstancia, pero la arrastraron mientras gritaba. La traición familiar había alcanzado niveles criminales que jamás habría imaginado posibles. Ya no se trataba solo de una herencia o de mentiras. Habían secuestrado a una niña inocente, a su propia nieta y sobrina. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Era un número oculto. «Tenemos a Laura», dijo la voz de mi padre sin preámbulos. «Está bien, por ahora, pero eso puede cambiar si no cooperas». «Quiero hablar con ella», exigí, haciendo una señal a la detective Ramírez, que había conectado un dispositivo de rastreo a mi teléfono. Hubo un silencio. Luego, la voz temblorosa de Laura. «Mamá, quiero ir a casa. El abuelo dice cosas raras». «Tranquila, cariño. Todo va a estar bien. Mamá va a arreglarlo todo».
le aseguré, intentando mantener la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. Mi padre volvió a tomar el teléfono. Tienes 1 hora para reunir el dinero. Todo el dinero, Elena. Luego te diremos dónde hacer el intercambio. ¿Cómo sé que la dejaréis ir después? Tendrás que confiar en la familia, respondió con una risa seca que me heló la sangre. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua. Es cierto, respondí. La sangre es más espesa, especialmente la sangre Méndez, ¿verdad, papá? O debería decir tío Roberto. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mi comentario, revelando que sabía la verdad sobre mi origen, lo había descolocado. 1 hora, repitió finalmente, y colgó. La detective Ramírez se acercó. Hemos localizado la señal. Están en una casa rural a las afueras de la ciudad, probablemente la casa de fin de semana de algún conocido de su padre. ¿Cuál es el plan?, pregunté, la adrenalina corriendo por mis venas. Un equipo especial se está desplazando al lugar. Entrarán cuando tengamos confirmación visual de que la niña está dentro y a salvo. Voy con ustedes, declaré. Es demasiado peligroso, señora Méndez. Deje que los profesionales se encarguen. Es mi hija, y conozco a mi familia. Sé cómo piensan, cómo reaccionarán. Me necesitan allí. Tras una larga discusión, la detective accedió a que los acompañara, con la condición de que permaneciera en el vehículo hasta que la situación estuviera controlada. El trayecto hasta la casa rural fue el más largo de mi vida. En mi mente se sucedían imágenes terribles. Laura asustada, llorando, llamándome. La ira que sentía hacia mi familia se mezclaba con un miedo paralizante por lo que pudieran hacerle. Al llegar, la policía estableció un perímetro. A través de los prismáticos, pude ver movimiento en el interior. Claudia paseándose nerviosamente por el salón. Mi padre sentado junto a una ventana, vigilante. De Laura no había señales visibles. Vamos a necesitar que los llame, me indicó el jefe del operativo. Distráigalos mientras el equipo entra por la parte trasera. Con el corazón latiendo desbocado, marqué el número de mi padre. Tengo el dinero, dije sin más preámbulos. ¿Dónde está Laura? Está aquí, a salvo, respondió. ¿Has venido sola? Estoy sola, como pediste. Ahora quiero ver a mi hija. Primero el dinero. Conduce hasta la entrada y ven caminando. Sin trucos. No hay trucos, pero necesito saber que Laura está bien antes de moverme. Hubo una pausa. Luego escuché la voz de mi hija. «Mamá, mamá, ayúdame». Esa súplica desesperada fue lo único que necesité. «Voy para allá», dije, y colgué. El jefe del operativo me detuvo cuando intenté salir del coche. «Es una trampa, señora Méndez. No podemos dejar que vaya. Si no voy, podrían hacerle daño. Tengo que ganar tiempo mientras su equipo entra». Tras un intenso debate, se acordó un plan. Yo caminaría hacia la casa lentamente, con un maletín supuestamente lleno de dinero, mientras el equipo táctico se posicionaba para entrar. Con piernas temblorosas, avancé por el camino de tierra hacia la casa. A través de la ventana, vi a mi padre observándome, un arma en la mano. La visión me heló la sangre, pero seguí avanzando. «Roberto», llamé, usando deliberadamente su nombre de pila en lugar de papá. «Estoy aquí, con el dinero». La puerta se abrió y Claudia apareció, también armada. Su rostro, habitualmente compuesto, mostraba signos de desesperación y falta de sueño. «Entra», ordenó. «Lentamente. Y si has traído a la policía, te juro que lo lamentarás». Entré en la casa, el maletín firmemente agarrado. «¿Dónde está Laura?» «Primero el dinero», intervino mi padre, acercándose. «Ábrelo». Coloqué el maletín sobre la mesa y lo abrí lentamente. Dentro, fajos de billetes cuidadosamente ordenados. Lo que mi padre y Claudia no sabían era que solo la capa superior era real. El resto eran simples papeles cortados del tamaño de billetes. Mi padre se inclinó para examinar el contenido, momentáneamente distraído. Fue el instante que necesitaba el equipo táctico para hacer su movimiento. La puerta trasera se abrió de golpe. «Policía, todos al suelo, suelten las armas». Los acontecimientos se sucedieron a cámara lenta. Claudia intentando huir, mi padre levantando su arma, los agentes reduciéndolos a ambos en cuestión de segundos. «¡Laura!», grité, corriendo por la casa. «¡Laura! ¡Soy mamá! ¿Dónde estás?». Un ruido sordo proveniente de un armario me guió. Abrí la puerta y allí estaba mi pequeña, atada y amordazada, pero viva. Sus ojos, llenos de terror, se iluminaron al verme. La tomé en mis brazos, desatándola con manos temblorosas. «Ya está, mi amor. Mamá está aquí. Nadie volverá a hacerte daño». Laura se aferró a mí con una fuerza nacida del miedo. «Sabía que vendrías», susurró contra mi cuello. Les dije que mi mamá siempre cumple sus promesas. Mientras salíamos de la casa,
Vi cómo la policía esposaba a mi padre y a Claudia. Sus rostros, una mezcla de rabia y derrota, contrastaban con la determinación serena de los agentes que los conducían hacia los coches patrulla. «Esto no ha terminado, Elena», gritó mi padre mientras lo introducían en el vehículo. «Ese dinero nos pertenece. Somos tu familia». Me detuve, Laura aún en mis brazos, y lo miré directamente a los ojos. «Te equivocas, Roberto. Una familia no envenena a una niña. Una familia no secuestra. Una familia protege, no destruye. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que decidieron dañar a Laura». La detective Ramírez se acercó mientras nos conducían hacia su coche. «La señora Méndez tiene razón, y ahora, además de los cargos por intoxicación, tendrán que enfrentar secuestro de menores, extorsión, asalto con arma de fuego y violación de una orden de alejamiento. No saldrán de prisión en mucho tiempo». En el viaje de regreso, Laura se quedó dormida en mi regazo, agotada por la terrible experiencia. Observando su rostro angelical, me prometí a mí misma que jamás permitiría que volviera a sufrir por culpa de la toxicidad familiar que había marcado mi propia existencia. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, procedimientos legales y visitas médicas para asegurar que Laura estaba bien tanto física como emocionalmente. La psicóloga infantil que la evaluó quedó impresionada por su resiliencia. «Laura es una niña excepcionalmente fuerte», me dijo. «Ha entendido que lo que hicieron sus abuelos y su tía estaba mal, y que no refleja en absoluto su propio valor. Mucho de esto se debe a la seguridad y el amor que tú le has proporcionado, Elena». El juicio se celebró 3 meses después. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, los análisis toxicológicos, las confesiones de Martín, el testimonio de Teresa, y finalmente, las propias palabras de Luisa durante nuestro encuentro fuera del banco, que habían sido grabadas por las cámaras de seguridad de la entidad. Mi padre y Claudia fueron condenados a 12 años de prisión por secuestro, extorsión y tentativa de homicidio. Luisa, aunque no había participado directamente en el secuestro, recibió una sentencia de 8 años por complicidad en la intoxicación de Laura y por conspiración. Durante todo el proceso, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Cada revelación en el juicio era como arrancar una venda de una herida antigua, dolorosa pero necesaria para sanar verdaderamente. Martín, que había testificado contra su propia esposa, me buscó después del juicio. «No espero tu perdón, Elena», me dijo con voz quebrada, «pero quiero que sepas que nunca imaginé que llegarían tan lejos. Pensé que solo querían presionarte económicamente, no que harían daño a Laura». Sorprendentemente, no sentía odio hacia él. «El único culpable de un crimen es quien lo comete, Martín. Tú al menos tuviste el valor de decir la verdad, incluso sabiendo lo que te costaría». «¿Y ahora qué harás?», me preguntó. «¿Qué pasará con el dinero, con la casa?». Era una pregunta que yo misma me había estado haciendo. La fortuna que mi abuela me había dejado era mayor de lo que necesitaba para vivir cómodamente, y la casa, aunque hermosa, albergaba demasiados recuerdos dolorosos. «Voy a vender la casa», le respondí. «Empezaré de nuevo con Laura, en otro lugar, lejos de todos estos recuerdos. En cuanto al dinero, parte irá a una fundación para ayudar a niños víctimas de abuso familiar. El resto lo guardaré para el futuro de Laura, para que nunca tenga que depender de nadie. La venganza que mi familia había intentado ejecutar contra nosotras había fracasado completamente. En su lugar, había encontrado una libertad que jamás había conocido, la libertad de la verdad, de no deber nada a nadie, de poder construir mi vida en mis propios términos». Una semana después de la sentencia, visité por última vez la casa de mi abuela. Recorrí sus habitaciones, tocando los muebles, observando los cuadros, despidiéndome de un lugar que, a pesar de todo, había sido importante en mi vida. En el estudio encontré una fotografía que nunca había visto. Mi abuela, joven y hermosa, junto a una mujer que era indudablemente mi madre biológica. El parecido entre nosotras era asombroso. Ambas sonreían a la cámara, ajenas al destino trágico que las esperaba. Al dorso de la fotografía, con la caligrafía inconfundible de mi abuela, estaba escrito: «Isabel y Elena, mis tesoros, que la justicia divina nos permita algún día ser una verdadera familia». Isabel, el nombre de mi verdadera madre, un nombre que nadie había mencionado jamás en mi presencia. Guardé la fotografía en mi bolso y cerré la puerta del estudio por última vez. Al día siguiente, firmaría los papeles de venta. La casa pasaría a otras manos.
quizás a una familia que pudiera llenarla de risas genuinas y amor verdadero. La justicia había llegado, tanto la de los tribunales como esa justicia divina que mi abuela había mencionado en la fotografía. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente había salido a la luz, y aunque el proceso había sido doloroso, también había sido necesario, porque a veces, pensé mientras abandonaba la casa por última vez, la verdadera herencia no está en las propiedades o el dinero, sino en la capacidad de romper ciclos tóxicos y crear un nuevo legado de amor y honestidad. Laura y yo finalmente éramos libres para construir ese legado, sin las sombras del pasado, sin los secretos familiares que habían envenenado tantas vidas. La traición familiar había sido profunda y cruel, pero la venganza que habían planeado contra nosotras les había llevado a perderlo todo: libertad, reputación y fortuna. Y en ese extraño equilibrio, en esa justicia poética, encontré mi paz. 5 años han pasado desde aquellos días oscuros. Laura, ahora con 13 años, es una adolescente brillante y compasiva, que no guarda rencor, aunque nunca ha querido visitar a sus abuelos o a su tía en prisión, una decisión que he respetado completamente. Nos mudamos a Valencia, donde fundé mi propio estudio de diseño gráfico, que ha prosperado más allá de mis expectativas. La casa junto al mar que compramos se llena cada día de risas, de amigos, de esa alegría genuina que nace de la libertad. Parte del dinero de la herencia lo destiné, como había planeado, a crear una fundación que ayuda a niños víctimas de violencia familiar. Trabajando con estos pequeños, he encontrado una forma de sanar mis propias heridas, de transformar el dolor en algo constructivo y significativo. Teresa se mudó cerca de nosotras y se ha convertido en la abuela que Laura merece. Su amor incondicional, su sabiduría tranquila, han sido un bálsamo para ambas. Hace un año recibí una carta de Luisa desde prisión. En ella, por primera vez, ofrecía una disculpa sincera, no por haberme criado sin amor, eso era algo que quizás nunca podría perdonar, sino por haber permitido que el resentimiento y la avaricia la llevaran a dañar a una niña inocente. No respondí a la carta, pero tampoco la destruí. Algún día, quizás, encuentre el perdón en mi corazón. La familia Méndez, como la conocía, ya no existe, pero de sus cenizas ha surgido algo nuevo, algo real. Laura y yo, unidas por un vínculo que va más allá de la sangre, del ADN, de los apellidos, un vínculo forjado en la adversidad, en la verdad, en el amor inquebrantable entre una madre y su hija. Y en eso, finalmente, ha encontrado descanso el espíritu de mi abuela y el de Isabel, la madre que nunca conocí, pero cuyo legado llevo en la sangre y en el nombre. La traición familiar nos marcó, pero no nos definió. La venganza que intentaron contra nosotras se volvió contra ellos mismos. Y la justicia, esa justicia divina que opera de formas misteriosas, finalmente prevaleció. Esta es nuestra historia, la historia de cómo perdimos una familia, pero encontramos algo mucho más valioso en el camino. Nuestra verdadera herencia, una herencia de verdad, de valor, de amor incondicional. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.